Hola, soy Pedro Salinas y este es un nuevo episodio de Bitácoras Maleñas. Este es una suerte de continuación del anterior, que es sobre la Comisión de Ética. Estamos entrando al año 2016, en esta larguísima historia que empezó en el año 2000 con la primera denuncia de José Enrique Escardo, que fueron varias en realidad, 2000, 2001, y han pasado 24 años. Y lo cierto es que no ha ocurrido nada. Hasta ahora, hasta ahora, bueno, sí han ocurrido algunas cosas que hemos comentado el último viernes en el espacio, lo que no se habla, ¿no? Pero, nada, estamos esperando que pasen cosas más decisivas, la verdad. Aunque han pasado cosas importantes la semana pasada. Bueno, este nuevo año 2016 empezó para los odálites con un larguísimo mensaje de su superior general, Alessandro Moroni, y en este remarcaba la nueva etapa que estaban atravesando, una de las tres Rs que estaban viviendo, que eran la de revisión, reconciliación y reparación. Ah, perdón, renovación. No, reparación es algo que todavía creo que no han hecho bien. Esto ocurrió el 4 de enero. Y Moroni exhortaba a sus adeptos a acoger los caminos de Dios siempre misteriosos. Tan misteriosos que él terminó yéndose. Y se preguntaba, ¿qué ha pasado entre nosotros? ¿Por qué? ¿Cómo lo hemos permitido? Y con estas interrogantes y estas incógnitas, pasó a abordar el asunto más delicado que hasta ese minuto no satisfacía a algunos teólogos. Y es que el fundador del Sodalicium, Luis Fernando Figari, y su entorno más cercano eran una manga de pederastas, que es poca cosa, ¿no? Em, y ahí la pregunta era si realmente Luis Fernando Figari había sido receptor de un carisma divino o se había inventado esta historia para tener una fachada católica que le permitiera seguir cometiendo todas sus tropelías a él y a su entorno con absoluta impunidad. Pero volviendo a la reflexión comunitaria de Moroni, decía textualmente, históricamente Luis Fernando Figari es nuestro fundador, pero hoy no lo podemos considerar un referente espiritual. Por eso se dio la disposición de sacar las fotos de Luis Fernando de los lugares públicos, páginas web u otros lugares donde se pudiera dar a entender que es un referente espiritual. Nadie le quita los aportes. ¿Qué aportes, por Dios? Ni las cosas buenas que pueda haber hecho. Pero sus textos no pueden ni deben ser difundidos, ni ser mencionados en charlas, homilías o en la formación y meditaciones. Eso no quita que privadamente puedan ser usados y que puedan ser elementos de trabajo para la nueva etapa que estamos viviendo. Si no es un referente, ¿para qué lo vas a usar? Pues como, no sé, un trabajo de reflexión espiritual. Además, esto no lo cumplieron porque comentamos hace poco que Humberto Pepe del Castillo citó en una publicación mexicana a Luis Fernando Figari como el gran referente, ¿no? Digamos que la consecuencia y la coherencia y la sindéresis no es algo que caracterice al sodalite viejo, digamos. Y más adelante intentó hacer una suerte de mea culpa o de aceptación o de interpretación de lo que les había sucedido, tratando de identificar sus errores y pecados, no delitos, ¿ah? No crímenes, no abusos,
errores y pecados, y entre ellos se atrevió a advertir a algunos. Cito a Moroni: hemos seguido modelos del mundo antes que los del Evangelio. Esos modelos del mundo se refieren pues al fascismo de José Antonio Primo de Rivera y el rumano Cornelio Codreanu, ¿no? Hemos priorizado números, imagen y una visión distorsionada de la misión apostólica. También mencionó controlismos, autoritarismos y que habían caído en la soberbia y arrogancia de creerse mejores o especiales. Y eso, dijo Moroni, nos ha llevado a no pocas faltas de caridad. Faltas de caridad, al abuso feroz y salvaje. Bueno, por esos primeros días del 2016, fue a buscarme a mi oficina un sacerdote que no era del sodalicio, pero que estaba preocupado por algunas de las denuncias que yo había hecho en mi blog, La Voz a Ti de Vida, que estaba en La Mula, y que fue rebotado en algunos diarios con llegada nacional, entre ellos La República, y que eran contra el cura sodalite Daniel Cardó, hijo del exministro de Fernando Belaúnde Terry, Andrés Cardó Franco, que fue ministro de Educación, que eran acusaciones sobre maltrato físico y psicológico ocurridos en Colombia, que fueron bastante crueles y perversos, si me preguntan, ¿no? Otra nota, también publicada en La República, intentó desmentir los señalamientos que formuló concretamente el ex sodalite colombiano Andrés Felipe Cardona, quien estuvo bajo la férula, bajo el sometimiento de Cardó. La nota decía: lo publicado no corresponde a los hechos que se indican. Era una aclaración. Y se le describía al cura sodalite Cardó casi casi como un prohombre que hizo mucho por los pobres y desfavorecidos de Colombia. Y era, en síntesis, según esta hagiografía, un personaje ejemplar, un personaje modelo. Pero los testimonios de Cardona decían otra cosa, y lo cito textualmente. Esto se lo dijo Cardó a Cardona: te voy a dar 11 puñetazos en el estómago y no te puedes caer. Y si te caes, empiezo desde cero. Y Cardó cumplió con su promesa, hasta que Cardona terminó llorando en el piso. Y ahí lo azotó a trompadas y bofetadas, mientras que el otro gemía de dolor, hasta dejarlo añicos física y emocionalmente. Como justificación, después de estas humillaciones, Cardó le habría dicho: es para que seas más recio y te hagas más hombre. Y esto se lo decía mientras que su víctima yacía en el suelo, llorando, gimiendo de dolor, como consecuencia pues, de los inclementes puñetazos y las patadas, ¿no? O sea, este cura Andrés Cardó, todo un maestro espiritual. Bueno, Cardona no fue el único que habló de los métodos violentos de Cardó, que no eran ajenos a la política institucional del sodalicio, pese a las reiterativas negaciones de las autoridades sodalites en las oficinas de la Fiscalía. Cuando se publicó el supuesto desmentido en el diario La República, Andrés Cardona me llamó furioso desde Colombia
Y me dijo, Pedro, estoy indignado. Cardó, después de leer las publicaciones en Lima, me llamó para pedirme encarecidamente que no lo volviera a nombrar en ninguna parte. Me pidió que tuviera consideración con su padre que estaba enfermo. Y se lo dijo además como si todavía influyese en él, como si todavía tuviese injerencia espiritual en Cardona, que ya estaba fuera de la institución hace rato, como si fuese un subalterno cualquiera. Ahora, puestos en contexto y volviendo a la historia de este cura que me fue a visitar a mi oficina y tratar de escudriñar y hurgar qué más había sobre Andrés Cardo, me preguntó si había cuestiones de carácter sexual que lo acusaran a Andrés Cardo. Y yo le dije, hasta donde sé, todos los señalamientos contra él son de brutalidad, violencia física y maltrato psicológico. Sobre asuntos sexuales, la verdad no he escuchado nada. Y la respuesta del cura fue, bueno, faltas leves nomás entonces, delitos menores, comparados con los abusos sexuales, ¿no? Y claro, como uno no es de piedra, ¿no? Y alguito de empatía creo tener, le repliqué al cura tratando de ralentizar la sangre que subía a mi cabeza, eh, porque, vamos, hay que ser bien cabrón para soltar una frase así. Bueno, cosas menores nomás. Ojo, te pases soy. El tipo era una bestia, sin alma, ¿no? Por más que esté disfrazado de cura. Pero bueno, vamos ahora sí a la comisión. Uno de los problemas que tuvo que enfrentar la comisión de ética fue la desconfianza. No pocos exodálites, entre ellos este pequeño servidor, no se fiaban de ella, como comenté la semana pasada. Enrique Projaska, uno de los testimonios de mitad monjes, mitad soldados, me dijo, conmigo que no cuenten. Y así varios. Otros me llamaban para pedirme consejo o para interrogarme sobre cuál era mi posición respecto de la comisión y otros desde fuera del Perú, que no eran pocos, ¿ah? Y que habían dado su testimonio para mitad monjes, mitad soldados, em, querían hablar, pero no sabían con quién contactar, porque habían pues establecido un mecanismo de comunicación que era sumamente engorroso, burocrático e idiota, ¿no? Como para hacerla difícil al que quisiera hablar. Uno de esos casos fue justamente el de el colombiano Andrés Felipe Cardona, maltratado por este curita Andrés Cardo, y que trató de comunicarse con Sodálites, lo hizo además, pero nadie le daba razón sobre la cacareada comisión de ética. Cuando habló conmigo para contarme todas las peripecias con quienes habían hablado, lo que le habían dicho y que el buzón no sé cuantitos, escupiendo pues sapos, culebras y maldiciones de gitana contra el Sualísimo y contra la comisión, dije, esta cosa huele mal. Entonces me llamó el sodálite adherente Manuel Rodríguez Canales, a quien yo lo conocía, pues nos conocíamos desde antes del sodalicio, porque yo era amigo de los hermanos de Manuel, los hermanos mayores. Me llamó e intentó persuadirme para que vaya a la comisión y hablase con la comisión. Y que, y que convenciera a los otros 29 testimonios de mitad monjes, mitad soldados para que hicieran lo mismo.
Este, y yo al principio pues estaba recontra escéptico, se lo hice saber de mil formas, pero debo reconocer que Manuel, como yo, era de piñón fijo, terco, tosudo, una ladilla de culo, más o menos así. Y al final me convenció. No la tuvo fácil, ¿ah? No la tuvo fácil, pero al final dije, ya, carajo, puta, ya, si me lo estás pidiendo de esa manera, ya voy a ir, pues. Les daré el beneficio de la duda. Y cuando finalmente acepté, me llamó, pero así a los 5 minutos, una persona de la Comisión de Ética para coordinar día y hora. La persona fue súper amable conmigo, me garantizó que no me iba a arrepentir, que iban a llegar hasta las últimas consecuencias, que agradecían mi participación y ya. Así es que el 14 de enero del 2016, a las 5 de la tarde, asistí a la cita en la Comisión de Ética. Ese día, temprano, la llamé a Pau para saludarla por su cumple y le dije, pues, que estaba, o sea, nervioso, estaba ansioso, o sea, sentía como que de repente estaba yendo pues a una emboscada, a una celada, ¿no? O sea, como que de verdad que sentía que estaba yendo ahí a territorio comanche, a un territorio plagado de minas antipersonales, que iba a una trampa, en síntesis, que no sabía pues con qué me iba a encontrar, qué tipo de preguntas me iban a hacer, ¿no? Así, esas tipo las que te hacen en la fiscalía, los abogados, sobre todo el sodalicio, siempre con una segunda, ¿no? Bueno, el lugar del encuentro fue en la calle Vandergen 187, departamento 602, Miraflores, en el límite con San Isidro, ¿no? Que había sido alquilado por el Sodalicium por 5 meses. El espacio había sido ordenado de tal manera para que el testimoniante se ubicase en el centro de la sala y pudiese ser interrogado por los integrantes de la comisión, que estaban ubicados a mi izquierda y a mi derecha, y delante de mí tenía el presidente de la comisión a unos 3 metros o 2 metros y medio, que era Manuel Sánchez Palacios, que me dio la bienvenida en nombre de todos y me preguntó si no me molestaba que grabara este diálogo o esta conversación. Y yo les dije que no, si es que a ustedes no les moleste que yo también los grabe. Y ya, digamos, nos pusimos de acuerdo, sí, ya. No se le esperaban, creo, pero bueno. Y, y una de las más activas y más moscas fue Rosario Fernández, que empezó preguntándome, hemos leído el libro, ¿no? Mitad monjes, mitad soldados. Las personas que aparecen ahí están dispuestas a ir a la fiscalía. Y yo dije, ¿en el caso de las víctimas sexuales? No, no hay forma. A menos que ese sí fue el compromiso de varios, a menos que Figari me demande penalmente. Y ahí sí iban a hablar todos en mancha. Pero solamente en ese caso extremo. Y les dije, bueno, además las denuncias por abuso sexual ya prescribieron en todos los casos. O sea, ¿para qué iban a ir a la fiscalía? Es un absurdo ya. Y hablamos del caso Maciel cuando las víctimas hablaron después de 40 años, o en el caso Caradima, que lo hicieron en el 2010, luego de más de 20 años. Hablamos de Boston, hablamos de un montón de cosas. Tengo acá la transcripción
de esa comparación larga, un resumen, ¿ah? Que aparece, por cierto, en el tochazo este de Sin Noticias de Dios, que es como la Biblia del caso Suárez. Eh, Me preguntaron si había sido Suárez. Es un dato curioso, yo pensé que estaba yendo en condición de uno de los periodistas que hizo la investigación junto con Pablo Ugaz. Pero luego me fui dando cuenta de que estaba más bien, las preguntas iban en razón de que yo había sido parte de la secta y, por cierto, también había sido, pues, de alguna manera eh, víctima o superviviente de esta cosa, ¿no? Estaban ahí también Miguel Humberto Aguirre, popular Migua, que era el único que conocía yo del grupo, y era el que estaba sentado a mi izquierda, el- o sea, estratégicamente, ¿no? Porque me imagino que para darme confianza, pero la que más hacía preguntas era Fernández. Bueno, y hablamos de mis conversaciones con Sandro Moroni, luego pasé a relatar el evento de connotaciones sexuales con mi director espiritual Virgilio Levalli. Pregunté si su nombre había salido ahí y me dijeron sí, y a coro, ¿ah? Por lo menos un par de integrantes de la comisión. Después estaba la psiquiatra Marita García Trovato, que también hacía preguntas inteligentes. Em, Luego les dije que mi percepción era de que los estaban usando para efectos de mejorar su imagen, ¿no? La imagen del sodalicio. Y que no lo tomaran a mal, pero que de repente estaban jugando a ser los tontos útiles del sodalicio. Y Rosario Fernández me dijo, ¿por qué tiene ese mal pensamiento? Y me arrancó una sonrisa que hasta ese momento la cosa estaba un poquito tensa, les cuento. Bueno, y en los meandros de esta larguísima conversación, que no ya ni recuerdo cuánto duró, pero fue bien larga, se interesaron en cómo me captaron, quiénes fueron, el trato con Figari, mis hipótesis sobre algunos tópicos respecto del funcionamiento de la organización, los abusos de todo tipo, cómo eran los retiros, las dinámicas de los retiros colegiales, con el pretexto de la confirmación, las actividades de las agrupaciones marianas, las metodologías transgresoras de manipulación psicológica que empleaban para captar adolescentes, el rostro afable que mostraban al inicio para luego volverse cada vez más incisivos y, y poco a poco, gradualmente, homeopáticamente, iban presionando para meterlo a uno en el sodalicio, ¿no? Las casas de formación, cómo te apartaban de tu familia, de tus amigos, y cómo me hicieron a mí romper con mi enamorada, y cómo destruyeron la figura paterna en mi caso, cómo te iban preparando para meterte en la cabeza que tú tenías vocación sodal y lo único que tenías como propósito en la vida, tenías que tener como propósito en la vida entrar a una comunidad del sodalicio para ser un sodalite de verdad y bla, bla, bla. Mi experiencia como parte de la primera hornada de los que vivieron en las denominadas casas de formación en San Bartolo, que en un principio eran dos, Nuestra Señora de Guadalupe, que era la casa de la familia de Figari, que terminó siendo donada al Sodalicium,
y la otra que se llamaba Inmaculada del Rosario. Y ahí suben las dos. Y que fue la época en la que Figari iba un día sí, un día no, para verificar que los experimentos que se hacían con nosotros se llevasen a cabo en plan Mengele, ¿no? Porque de verdad que mirando las cosas en retrospectiva, eso era Figari ese primer año de las casas de formación. Em, el tema ¿cómo se llama?, de las cartas de sujeción, una carta de Eduardo Regal, que era la habían leído, por cierto, en la que les pedían a la gente que vivía con Figari que lo obedecieran en todo, que era el gran santo y que era un privilegio vivir con Figari, que bli, 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 que bla, 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 y no sé qué. Hablamos sobre la formación fascista, ¿no? La influencia de José Antonio Primo de Rivera, la influencia de eh, el capitán Cornelio Codreanu, otro facho rumano, que tenía su grupo político religioso, la Guardia de Hierro, que era un grupo armado, y se les entrenaba para matar judíos, demócratas y comunistas. Y el diseño del Sodalicium de alguna forma se inspiraba en la estructura vertical de estos grupos fascistas, autoritarios, totalitarios, verticales o como quieran llamarlos, el asunto de la obediencia, este, y ahí me preguntaron si la organización puede ser refundada, ¿en qué términos cree que podría hacerlo? Y yo respondí, cuando hablé con Sandro Moroni, le dije que lo primero que tenía que hacer era expulsar a su principal manzana podrida, que era Figari. Pero claro, el problema es que Figari no era la única manzana podrida. La cúpula era, para mí en ese momento, el árbol podrido. Y los de toda la generación fundacional, que tenían las mismas taras y el ADN de Figari. Ahí estaban pues José Ambrosic, José Antonio Eguren, Emilio Garró, Jaime Bertel, Alfredo Garland y varios más. Me preguntaron por algunos de ellos, por Bertel. Es un largo o sea, de verdad que no los pienso aburrir con esto, pero fue una conversación bastante extensa. Ah, y ahí vino una pregunta que les sorprendió a ellos. Este, fue un comentario de Rosario Fernández, que dijo, hay un manto de protección en torno a Figari para evitar que venga. Y yo respondí, pero bueno, eso está clarísimo, ¿no? Ahí está la carta que le mandaron a Moroni. Es una carta de la que he aludido acá un montón de veces. Y me respondió Rosario Fernández, lo que se nos ha dicho, casi textual, es que Roma ha ordenado que se le retenga allá, pero hasta ahora no se identifica quién es el que ha dado esa orden. Y entonces yo dije, sin dudarlo, fue José Rodríguez Carballo. Él es el que manda en el dicasterio del que depende el sodalicio. Y en esta parte, todos los integrantes de la comisión, que eran 5, particularmente Rosario Fernández y Sánchez Palacio, la cosa se puso un poquito intensa, ¿no? Querían terminar de escudriñar ese misterio. Y bueno, les conté la carta que Pau y yo enviamos eh, en formato físico, por correo electrónico y hasta por fax, y que Rodríguez Carballo jamás nos respondió. Y ahí fue que el 26 de enero del 2015, lo que hace Rodríguez Carballo, en vez de respondernos a nosotros, le escribe a Moroni. Y esa carta está publicada íntegra en el libro. Y fue después de esa carta que Rodríguez Carballo eh, pone sobre aviso a Moroni y le da indicaciones precisas para sacar a Figari del país
y ponerlo a buen recaudo y lejos del escándalo mediático. Entonces, Rosario Fernández me preguntó, ¿y hay cargos de eso? Le dije, no, porque nunca nos respondió. Y le dije, gente como Rodríguez Carvalho no deja rastros. O sea, no hay forma de que yo le pueda decir, este, acá está el cargo del fax, acá está el cargo de la... No, pues, no había nada. Y bueno, hablamos también del carisma, de mis cambios de opinión sobre Moroni. Al principio le di el beneficio de la duda, después me quedó claro que jugaba para la institución. Este, sobre el tema de la infantilización, ese tipo de preguntas psicológicas siempre las hacía Maíta García Trovato, cómo era la rutina en una casa de formación. Y ahí me di cuenta que Rosario Fernández me tenía escrutadísimo, me tenía recontraescaneado, recontracalibrado, porque se le había leído Mateo 10, había visto casi todas las entrevistas que yo había conseguido en medios escritos, en la televisión, y me preguntó concretamente por un episodio de de casos de órdenes absurdas que tuve que nadar a las 3 de la madrugada a un bote que estaba como a 200 metros con un papel, un lapicero, subirme al bote, escribir lo primero que se me ocurriera, regresar, ponerlo en la mesa de noche del superior, ponerme pijama y dormir que una hora, porque nos levantaban en esa época a las 5:30 de la mañana. Y ahí no se podía chistar ni cuestionar las órdenes, nada. Ah, bueno, y después les conté también algunas anécdotas que contaba Figari, ¿no? Una, por ejemplo, que cuando Figari fue invitado a participar de un encuentro de instituciones eclesiales con perfiles muy parecidos al sodalicium, dicho sea de paso, donde estaban pues los legionarios de Cristo, los neocatecumenales o quicos, como también se les conoce, Comunión y Liberación, y todos estos grupos ultraconservadores que promovía el Papa Juan Pablo II, y por ahí andaba dando vueltas la Madre Teresa de Calcuta. Figari comentó luego de esa reunión, ya en Lima, en una reunión comunitaria, lo siguiente: he estado allí, he mirado a mi alrededor y he salido apenado, porque la verdad la tenemos nosotros. El problema es que nos falta más gente. Y le conté otra, que esta no la presencié yo, pero me la contaron y era Figari, que en una librería, había una que estaba en el centro de Lima, uy, se me fue la cabeza, vio un libro sobre pensadores de América Latina del siglo XX. Entonces se puso a ojearlo y dice ojearlo una y otra vez, le da vueltas, no sé qué. Hasta que en un momento le dice al sodalite que está al costado y que es el que me contó la anécdota, y lo acompañaba, y dice, qué raro, no salgo. Algo así tenía, de esas cosas tenía Figari, no pocas cosas. El tema el rol de los padres y cómo se creían las historias, porque en el Sualizum te enseñaban a mentir, ¿no? Lo que, bueno, de ahí llegamos al momento, pues, de lo que nos hicieron a mi viejo y a mí, lo de la interceptación de mis cartas y las suyas, y luego toda esta manipulación para hacerme creer que mi padre me odiaba y él vivía en Venezuela. En fin, y ahí me reconozco que me quebré un poquito. Hubo un silencio incómodo, alguien me trajo Kleenex, agua, una pausa.
Este, y nada, después le dije, como dice, que esa parte quedó bloqueada, porque yo lo único que quise después de eso, yo fui a recoger a mi padre porque estaba con un cáncer terminal, y ese asunto, cuando cayó la ficha en Caracas, en el hospital donde estaba mi papá, dije, ya, ok, de esto no vamos a hablar, vamos a cerrar el círculo, vamos a llamar a mis hermanos que vivían en Guatemala y nos vamos a encontrar todos y ya, se acabó la historia. Este, y ahí Rosario Fernández, para que vean cómo me tenía chequeado hasta el milímetro, me dice, el otro día terminó una entrevista televisiva en un programa que dirigía Raúl Tola en Canal 7 con una frase que me impactó. Y yo dije algo así como que ahora me sentía más sodalite que nunca. Que es verdad. Eso fue hacia el final de la entrevista. Y entonces, ¿por qué dije eso, no? Entonces le dije, lo que quise decir fue que cuando yo entré al sodalicio, lo hice porque quería marcar la diferencia, quería cambiar el mundo, que eran las cosas que estos me predicaban y me hicieron sentir que podía hacerlo, ¿no? Eh, y esta suerte de cruzada en la que he terminado metido, sin quererlo, sin buscarlo, es una de las cosas más importantes, creo, que he hecho en mi vida, ¿no? Yo me metí al Sodalicium precisamente para eso, le dije, para hacer algo importante en la vida. Y aunque sonase raro, a eso me refería cuando le dije a Raúl Tola que me sentía más sodalite que nunca, porque evocaba el espíritu original, en mi caso, cuando era un adolescente de 15 años y recién estaba cumpliendo los 16, que pensaba que podía tocar el cielo eh, levantando la mano. Bueno, al final ya la tensión se había disipado, eh, y la verdad que ya la cosa fluyó mejor, yo me sentí mejor, me preguntaron por Alejandro Bermúdez, Así Prensa, Oscar Tokumura, Ervin Choi, Jaime Bertel, Eduardo Regal, este, cómo fue todo el tema de mi conexión con Rocío Figueroa, que fue lo que gatilló, digamos, todo el tema de la investigación y las diligencias en el tribunal eclesiástico y qué sé yo. Y, y nada, al final me dijeron, le agradecemos mucho la visita. Esto me lo dijo Sánchez Palacios. Si lo volvemos a invitar, ¿tendrá la disposición de venir nuevamente? Y yo ya al final, la verdad que estaba, como les digo, más tranquilo, más reposado. Me inspiraron cierta confianza y les dije sí, claro. O sea, encantado de colaborar. O sea, discúlpenme más bien por haberlos criticado, pero creía que tenía razones para hacerlo. Y Rosario Fernández respondió, mira, ya estamos acostumbrados, es preferible ser criticado antes que juzgado de antemano. Y mi percepción de la comisión cambió totalmente más adelante cuando evacuaron su informe demoledor y devastador sobre las características de la institución. O sea, al final, como les decía, no sé cuántas horas estuve en ese ambiente en Vandergen. Se dijeron un montón de cosas, ¿ah? Este, Me preguntaron qué pistas podían seguir, derroteros para continuar, nombres de posibles víctimas, nombres de víctimas que habían sido dañadas de por vida por los depredadores de la organización.
Y al final salí con la sensación del deber cumplido, no me sentí en ninguna celada o emboscada o en territorio minado, tanto así que una vez que pisé Vandergen y salí del edificio, lo llamé al sodalite Manuel Rodríguez Canales, al sodalite adherente, para ser más preciso, quien se le puso como chapa el ronco, y lo llamé en el acto para decirle que hizo bien en convencer. Y aquí lo dejo. Hasta la próxima semana y siguiente videocolumna. ¡Chao!